Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Coloquios con Jacqueline Malagón. Un domingo de luz espléndido, que vengo con un entusiasmo enorme porque es una novedad lo que les traigo hoy. Y cuando digo una novedad, es una novedad que para los maestros tiene un gran valor. Porque a fin de cuentas, en la escuela formamos, capacitamos para que los niños aprendan, pero eventualmente se convierten en jóvenes, idealmente siguen una carrera y se hacen profesionales. Entonces el maestro se siente sumamente complacido consigo mismo de que ese estudiante que tomó de pequeña llegó a ser una profesional o un profesional. Hoy tengo una invitada que conocí cuando ella tenía 1 año. Me hice amiga de sus padres y nació una amistad que todavía hoy prevalece con mucho afecto, con mucha admiración, con mucho respeto y con mucho agradecimiento. Yo siempre le preguntaba a ella, ¿cómo van tus estudios? Cuando terminó la primaria, decía, ay, pasé a la secundaria. Qué bien. Cuando terminó la secundaria, dice, doña Jackie, ya estoy entrando a la universidad. No me diga, a la universidad tan temprano, tan joven. Sí, ya, yo voy para la universidad. ¿Y dónde vas a estudiar? En UNIBE. Ah, muy bien, muy buena universidad. ¿Y qué vas a estudiar? Voy a estudiar medicina. ¡Wow! Sí te ha tirado duro. Medicina. Tú que no eres tan alta. Yo no sé si tú vas a llegar a la camilla de la sala de cirugía. Y me dice, no, ya que yo estoy soñando con la carrera de medicina. Y pasaba el tiempo, yo iba preguntando, estoy en 2º año, estoy en 3º, voy avanzando. Y en estos días veo a la joven y le digo, ¿y en qué terminaste? ¿Te falta mucho? ¿Te falta poco? Dice, doña Jackie, ya yo presenté la tesis. Digo, no me digas, entonces ya tú estás para graduarte. Me dice, sí, yo estoy para graduarme. Dice, ¿y usted sabe una cosa? La tesis yo saqué 100. Digo, wow, no esperaba menos de ti. ¡Qué maravilla! ¿Y te gradúas? No, me gradúas magna cum laude, pero saqué 100 en la tesis. Digo, bueno, pues imagínate tú la alegría que yo tengo. Ya hace 20 años, sus padres me habían dicho que fuera una de las madrinas de ella. O sea, que la niña en cuestión es mi ahijada. ¿Quién es ella? Sofía Ferreiro, la hija de Claudia Guzmán y de Fran Ferreiro. 2 amigos entrañables, Claudia, vecina mía, y vi crecer a Sofía y la vi crecer y hacerse una verdadera mujer que tiene un futuro brillante. Yo le pedí a Sofía cuando supe lo de que había terminado la carrera, que se graduó ahora en el verano y que había sacado 100 en la tesis. Me dice, Sofía, me gustaría entrevistarte. Y me dice, ¿entrevistarme para qué? Digo, Sofía, para mi programa. Tú a veces tu mamá lo ve el programa. Ah, sí, yo he visto el programa en mi casa. Dice, pero a mí. Digo, sí, Sofía, a ti. ¿Y qué usted me entrevistaría? Dime cuál es la especialidad que tú quieres seguir. En medicina. Dice doña Jackie, la situación del país demanda que yo escoja la salud mental. Ahí
Sofía se acabó de ganar mi corazón. Digo, mi corazón lo tenía hace tiempo, pero ganar mi corazón de agradecimiento de que una joven de su temple, de su talento, de su formación, pensara dentro de la medicina, el ámbito de la salud mental. ¿Por qué es de especial satisfacción para mí? ¿Cuántos programas llevan ustedes viendo sobre salud mental? El doctor Reyes lleva 4 o 5 programas conmigo sobre el tema de violencia, a veces tocamos embarazo adolescente, la cuestión de lo que está pasando las madres alcohólicas, las adicciones, todo aquello que en la juventud, en la niñez, repercute como un problema serio, no solamente de sociedad, sino también de salud, cuando el joven crece. Pero la violencia, ustedes habrán visto que yo he escrito varios artículos sobre ello y he presentado cápsulas en CDN, en este mismo canal, es una violencia que yo llamo entronizada en la sociedad, pero no entronizada en la sociedad dominicana. La violencia está entronizada en el mundo entero. Entonces, eso es una señal de que la salud mental no está bien, porque el que actúa de una manera violenta o de una manera patológica o de una manera anormal es una persona que tiene un problema mental. Y si tiene un problema mental, su salud mental no es buena. No tomo más tiempo, no dilato más esta introducción. No se imaginan el orgullo que siento con presentarles a ustedes a Sofía Ferreiro, nuestra nueva médico a partir del año, ¿no? De este año empieza la pasantía, ¿no? Sí. Pero cuéntame, Sofía, ¿qué ha sido la carrera de medicina para ti? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, doña Jacqueline, por esta oportunidad y por tenerme aquí y por gran introducción. Realmente la carrera de medicina ha sido llena de retos, ha sido larga, agotadora. Sin embargo, he aprendido mucho, no solamente de mí, sino del sistema de salud público, al igual que en parte el privado del país. He aprendido en qué somos buenos, en qué lideramos, en las deficiencias que tenemos, y de ahí realmente nace más que nada mi amor por la salud mental. Ya desde antes yo tenía una motivación muy grande de entrar a la salud mental, primeramente con el interés que le tenía a eso a los 14 años a la psicología, y lo cual se convirtió en un amor hacia la psiquiatría con las ganas de poder estudiar medicina en mi último año del colegio. Y pues fui viendo en la carrera que eso realmente era mi llamado y la especialidad en la cual me iba a mantener. Encontré otras cosas que me interesaron mucho, la neurología, por ejemplo, pero nada ha sido como la salud mental y la importancia que tiene en todos los dominicanos. Me ha marcado de manera bien profunda. Yo siento que es muy importante comenzar desestigmatizando la salud mental en el país y poder brindarle una nueva perspectiva para poder seguir avanzando dentro de ella. Existen realmente, pues, por eso motivó realmente, ya que hablamos de mi tesis, a mi tema de tesis, el cual trató de la sintomatología psicótica en pacientes consumidores específicamente, según el tipo de sustancia, el tipo de psicosis y el tipo de uso, o sea, es decir, policonsumo o consumo único. Realmente, después de esa investigación, que fue una investigación bien ardua de 1 año, en la cual no solamente tuve que excavar la parte del internet para data, también ir a las instituciones pertinentes del país, como el Consejo Nacional de Drogas. Tuve la oportunidad en mi rotación de internado de psiquiatría en pasar por el Consejo Nacional de Drogas y también ahí acudir sobre data del país. Y me di cuenta que en todo ese proceso fue algo que también tuve que ir al hospital docente universitario Dr. Francisco E. Moscoso Puello, en el cual recolecté mi data, y eso me enseñó mucho
sobre el sector de salud, específicamente el sector de salud mental de la República Dominicana. Y de ahí nace hasta más la necesidad de yo formarme como psiquiatra. Ya yo creo que no es solamente algo que yo quiero hacer, sino algo que yo debo hacer, dado todo lo que he aprendido sobre lo que tenemos disponible y lo que nos falta. No sé si usted quiere que yo me entre a alguna parte específica, porque se puede abordar mucho, pero yo creo que lo más importante de todo es la dificultad que tomó hacer la tesis. No solo porque el tema es un tema un poquito más teórico que aplicado de manera clínica. Sin embargo, el recolectar información pertinente sobre el dominicano fue una aventura, más que nada, para ponerlo de una manera. ¿Te trajo sorpresas? Me trajo muchas, más que sorpresas, me trajo muchas decepciones. Lo difícil que fue yo poder ver genuinamente simplemente qué se mueve en el país en cuanto al tema, qué tenemos, qué no tenemos. Aquí, según el Ministerio de Salud Pública, en un estudio que ellos publicaron en 2022, en el Plan Nacional de Salud Mental de la República Dominicana, con data que fue recolectada en el 2014. Ellos refieren que los trastornos de salud mental son una carga de enfermedad en el dominicano de alrededor de un 20%. O sea, un 20% de la población tiene, se acentúa en él o ella un problema de salud mental. Sí, y eso es data del 2014, que estaba en un estudio publicado en el 2022. El mismo reporte realmente habla sobre que existen deficiencias en cuanto a la actualización de la data sobre no solamente trastornos de salud mental, pero de consumo de sustancias. Sin embargo, ellos también mencionan en ese mismo acápite que el uso de drogas es una carga de enfermedad de 1.4% de los dominicanos y que es en personas entre los 15 a los 49 años la enfermedad la cuarta enfermedad con carga en el dominicano. O sea, es decir, entre lo que es la enfermedad cardiovascular, el cáncer, es la cuarta prioridad, vamos a decir, en el dominicano. Sin embargo, para ser un área que tiene tanto peso en el dominicano, sabemos tan poco de él. De esa data del 2014, se pudo ver que la mayoría de los dominicanos sufren de trastornos ansiosos. Después también mencionan la depresión y por igual el uso de drogas. Entonces, sabiendo esto, yo me pregunté, ok, primeramente, ¿por qué la última data que tenemos sobre esto es del 2014? Quizás ha sido mi falla de no seguir buscando y seguí tratando de investigar sobre cualquier data de salud mental que pude encontrar. Más que nada, como mi tema era de pacientes consumidores, también tuve que buscar data de consumo. Y ahí sí vino la sorpresa. Hay varias entidades en el país que se encargan de esta parte. Tenemos lo que es el Consejo Nacional de Drogas y la DNCD, que es la Dirección Nacional de Drogas. Entonces, primeramente, el Consejo Nacional de Drogas alberga lo que conocemos como el Observatorio Dominicano de Drogas, que fue creado previo al decreto de la Ley 749-08, si no mal recuerdo, en el 2008. Y el Observatorio Dominicano de Drogas recopila información de múltiples instituciones. Es decir, estamos hablando de muchísimas, como el Interpol, el INASIF, el CONANI, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Migración, el Ministerio de Educación, la DNCD, el Poder Ejecutivo del país, la Unidad de Análisis Financiero, Aduanas 911 y, claro, el Consejo Nacional de Drogas, porque es albergado en el mismo. Y aquí el Consejo Nacional de Drogas lo encierra todo. No, el Consejo Nacional de Drogas encierra el Observatorio Dominicano de Drogas, que es el que recibe la data de todas esas instituciones sobre las drogas que ya he mencionado previamente. ¿Es confiable el trabajo del observatorio? El problema con el trabajo del observatorio es que yo personalmente vi una deficiencia
Primeramente hay que explicar lo que es, antes de seguir con esa pregunta. El Consejo Nacional de Drogas y la DNCD, que son las entidades que más conocemos, tienen diferentes funciones. La DNCD se encarga del lado criminal y judicial de lo que es el uso. Ellas se encargan de monitorear lo que es el tráfico y los reglamentos en cuanto a el consumo, el tráfico de drogas. Y persecución. Y persecución exactamente, el lado criminal. Sin embargo, el Consejo Nacional de Drogas tiene como prioridad manejar lo que es el uso, el abuso de drogas en los ciudadanos y la interacción de la droga con el ciudadano dominicano. Y con esto ellos deben monitorizar para formar estrategias de prevención y políticas y también ayudar a promulgar leyes para controlar esto. Entonces, sabiendo esto, que ambos se decretaron en la ley sobre drogas y sustancias controladas, que es la 1606, es la de salud mental, la de drogas es la ley 50-80, que fue decretada. ¿1603 o 1606? La de salud mental es la 16-06. La de ley sobre drogas y sustancias controladas es la ley 50-80. Yo te pregunto puntualizo lo de la 1606 por el hecho de que en el Senado de la República se está modificando la ley de salud mental la 1606 que se lanzó en la época del doctor Leonel Fernández. Y yo no conozco la ley, yo no trabajo esa comisión, pero me invitaron en una ocasión a que observara las discusiones y era una opinión. Me quedé fascinada de lo que la ley contempla. Hice algunos aportes que después me costaron ponerlos en blanco y negro y hacer los trabajos. Pero me encanta lo que tú me estás diciendo. Continúa. Pero sí, específicamente, como le dije, estas instituciones se crearon después del decreto de la ley 50-80. Entonces, ellos tienen muchas funciones y que se detalla en la ley. Y entre todas estas funciones, específicamente el Consejo Nacional de Drogas tiene como función, como le dije, prevención y estrategias del consumo y uso y abuso de drogas dentro de los ciudadanos. Entonces, viendo la data, porque el Observatorio Dominicano sí trimestralmente y anualmente publica reportes, informes específicamente estadísticos, en los cuales se habla sobre toda la información sobre todas las instituciones que dije previamente. Del DNCD tenemos las incautaciones, del INASIF, por ejemplo, tenemos las incineraciones que se hacen cada jueves, ¿verdad?, de la cantidad de drogas. Tenemos también del 911 las emergencias que tienen que ver con delitos o tienen que ver con drogas en general. Sin embargo, de parte del sector público específicamente, del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud, que también se alberga dentro de las personas que tienen que entregarle data estadística al Observatorio Dominicano de Drogas, yo vi varias deficiencias. Dentro de esos informes, el último informe que está disponible de manera pública en la página del CND es el trimestral de abril-junio del 2025. En esto, de parte de la Dirección de Estrategias de Rehabilitación y Reinserción Social, publican aquellas personas que demandan tratamiento por consumo de drogas. Es decir, cuántas personas buscaron tratamientos en hogares de rehabilitación por sea marihuana, sea cocaína, sea crack, metanfetamina, anfetamina, alcohol. Y ellos lo ponen en una lista y ponen la cantidad y lo dividen en mujeres y hombres. Pero eso es todo en cuanto a el área de salud específicamente y el consumo de drogas. Después, todas las otras páginas es parte del, como le dije, la DNCD, el INASIF, el 911. Tenemos mucha información muy valiosa en esos estudios. Sin embargo, no tenemos suficiente información sobre el consumo de droga en la población dominicana. Eso fue la realidad que yo me tuve que enfrentar realizando mi tesis. Para ponérselo en perspectiva, los reportes mundiales de drogas que son realizados por la ONU, el del 2024 fue el que yo utilicé para mi tesis, claro, porque la hice el año pasado, en 2025, pero ya pude leer el del 2025.
sí tomando en cuenta que cada reporte toma la data de 2 años previos, es decir, el del 2024 tomaba la data de consumo en mundial del 2022 y el del 2025 toma la data del 2023. Que ellos dicen, ambos refieren, eso no cambió entre esos años, que 64 millones de personas sufren de TUS, que significa trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, el reporte del 2025 nos refiere que solo un 8.1% buscan tratamiento relacionado a consumo de drogas. 64 millones en qué área geográfica. En el mundo, de lo que la ONU cubre, ellos lo cubren por región. Tenemos las Américas, tenemos África. Las Américas ellos lo dividen en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, y Norteamérica. Pero eso sería un sufrimiento crónico o una enfermedad en general. Es una enfermedad que se divide en leve, moderada y severa, el trastorno por consumo de sustancias, y ya es algo que impide el funcionamiento académico, laboral y social del individuo, que se compone de ciertos cambios fisiológicos, de comportamiento que persisten y que lo que hacen es que hacen que el paciente persista en el consumo, aún así viendo ese impedimento laboral, académico y social. Entonces ya eso fuera en sí un diagnóstico, porque no es lo mismo que las 64 millones de personas que tienen trastorno por uso de sustancia, a diferencia de que 292 millones de personas en el 2024, lo cual aumentó a 316 millones de personas, consumen sustancias alrededor del mundo. Ellos lo dividen por Oceanía, África, América, y las otras regiones del mundo, y de eso sacan data de parte de la Organización Panamericana de Salud, de la Organización Mundial de la Salud. Todo eso ellos lo sacan y sacan reportes anuales sobre no solamente el consumo y la repercusión en la salud de las personas en el mundo, sino también del mercado de drogas. Y se habla sobre el cultivo de las hojas de coca, se habla sobre el cultivo de marihuana, sobre las nuevas sustancias psicoactivas. Mi punto con todo esto es, sabiendo que nos falta esa parte, que solo tenemos de parte de la Dirección de Rehabilitación, aquellos que buscan tratamiento por consumo, y sabiendo que de 64 millones de personas en el mundo que consumen, solo un 8% busca tratamiento, hay una brecha muy grande que no hemos podido cruzar de realmente cuántas personas consumen. De parte del sistema de salud pública, el cual ¿Es República Dominicana? Sí, de parte del sistema de salud pública dominicana, debe haber más colaboración, porque realmente ellos son los que socorren los casos, por ejemplo, de consumo de drogas y de cualquier trastorno inducido por consumo de drogas, porque para el público que no lo sabe, las sustancias psicoactivas tienen, como lo son el alcohol, el cannabis, la cocaína, el éxtasis, la metanfetamina, la anfetamina, tienen la capacidad de causar trastornos de salud mental, como un trastorno inducido, un trastorno psicótico inducido por sustancias, un trastorno de ansiedad inducido por sustancias, un trastorno de estado de ánimo inducido por sustancias. Y por igual, los efectos secundarios de ciertas sustancias también llevan al paciente a la emergencia. Si se pudiese recolectar de manera más homogénea la data de los hospitales, por lo menos a nivel público del país, de los pacientes que llegan a emergencia con esas quejas de consumo, quizás pudiéramos tener una mejor idea del consumo en la República Dominicana, porque simplemente la data de los hogares de rehabilitación, que hay muchos también personas que consumen ciertos tipos de sustancias que no buscan tratamiento. No es lo mismo un consumidor de cannabis a un consumidor de metanfetamina o anfetaminas. Algunos son más difíciles para ir a buscar tratamientos, y quizás por eso, y que también lo vi como algo que fue una limitación de mi tesis, la data de consumo, por ejemplo, de aquellos que de ingesta de metanfetamina y anfetamina puede estar subestimada, algo que fuera bueno explorar. Sin embargo, realmente en lo que se habla de las incautaciones de ese tipo de estimulantes, no hay muchas en el año, pero también quizás es algo que no se está pudiendo detectar. O sea, cuando tú dices no hay muchas en el año, no hay muchas incautaciones de los botes, por ejemplo, que llegan cargados de droga.
Sí, porque las incautaciones no solo son a más escala, pero también cuando hablamos de delitos. No sé si usted sabe, pero la ley de drogas de la República Dominicana es del 1988 y tiene diferentes clasificaciones que ya el mismo Consejo Nacional de Drogas ha dicho que se debe actualizar. No se ha actualizado. Y no se ha actualizado todavía, porque clasifica al consumidor, o sea, clasifica a la persona que se relaciona con la droga de diferentes maneras. Podemos tener distribuidores o vendedores, podemos tener traficantes, consumidores, y cada uno recibe una penalidad diferente dependiendo de dónde caiga en cada categoría y también dependiendo del tipo de sustancia que cargue con o esté consumiendo y la cantidad de la sustancia. Ya dependiendo de esas cosas, la penalidad es más grave o es diferente. Algo de esa droga también debe actualizarse, como dijo el CND, es porque ya hay drogas nuevas en el mercado. El mercado, como ha dicho la ONU muchas veces, se está diversificando y gracias a esa diversificación también tenemos mayores problemas de salud, como el policonsumo, el consumo de múltiples sustancias simultáneas, que también se ha visto que causa peores resultados en la salud de los pacientes. Entonces, a lo que llegaba con esto era que realmente el mercado, aparte de que es muy amplio, tenemos muchas cosas que la ley habla de clasificar a la persona de diferente manera. Y es algo que debemos actualizar porque también el mercado, o sea, como resumen, el mercado se está diversificando. Y todo esto es importante para también poder recolectar datos sobre el consumo. Pero yo quisiera que entráramos en la segunda pausa, en las consecuencias desde el punto de vista social que está sufriendo la sociedad dominicana. Dije al principio que está sufriendo la universalidad de la humanidad. No, pero a mí y a ti nos interesa en este momento la República Dominicana. Y este es un caso que yo llevo ya muchos programas de televisión y muchos artículos escribiendo porque estoy altamente preocupada por la violencia en las escuelas. Me preocupa la violencia en la sociedad, pero sobre todo en las escuelas. Vamos a coger una pausa para que reconozcamos que el espacio nos lo cede CDN, el Banco Central y el Banco Popular hacen posible que se realice este programa. Y le damos las gracias a todos aquellos que nos llevan a muchos países, sobre todo la Organización de Estados Iberoamericanos. Así que denos unos minutos para una pausa. No se vayan. Hola amigos, aquí de nuevo en los coloquios del domingo con Jacqueline Malagón. Hoy estamos entrevistando a una joven que en este programa es una novedad para los coloquios, porque es una joven que se está graduando de medicina, es una joven que ha escogido el área de la salud mental para especializarse, estudiar psiquiatría, y es una joven muy cercana a mi corazón. La he visto crecer, he visto cuán buena ha sido como estudiante y como joven. Y la verdad es que después de tantos programas y tantos artículos que he escrito sobre salud mental, traer una joven de 22 años, 23 años, que tiene Sofía Ferreiro, es fascinante oírla hablar de algo tan serio, de algo que yo insisto que ni gobierno ni la sociedad se están dando cuenta de la gravedad del caso. Yo misma, que traigo las estadísticas de las escuelas, a veces digo si yo debía gritarlas para que las familias entiendan los pleitos, los bullying, las malas palabras. Entonces las consecuencias que tiene con aquellos que no sienten cariño porque vienen de hogares disruptivos o no sienten cariño porque se sienten rechazados y entonces a los 10, 11, 12 años quedan embarazadas porque un niño le pasó la mano y ellas pensaron que ese niño le estaba expresando cariño. Todo esto se relaciona de una u otra manera con, o su origen es la violencia.
y la violencia es una manifestación de un trastorno mental. Uso la palabra trastorno mental, que la he aprendido del doctor José Ismael Reyes, que ha privilegiado este espacio de coloquios en varias ocasiones y recientemente fue todavía más fuerte en su pronunciamiento, señalando la gravedad del caso, que yo solo digo en los ministerios donde estoy, señores, el caso es grave y no tengo yo que decirlo. El que lee la prensa o ve la televisión, nada más ve que 2 tíos descuartizaron a una niña después de haberla violado y le enterraron. Eso es un trastorno que pasa la psicosis, la esquizofrenia, todo, yo no sé qué, es una locura. Y a veces uno oye a la gente en términos generales y uno piensa que hay una locura colectiva. Entonces, yo quisiera que ahora Sofía, con esa elocuencia tan elegante para una joven de su edad, nos dijera desde el punto de vista social, ella que ha escogido, como dijo, que se sintió inclinada al área de la salud mental, va a estudiar, se va a especializar en psiquiatría. ¿Cuáles son las consecuencias, Sofía, que tú ves que tiene todo esto? ¿Qué puede el psiquiatra, el especialista, subsanar, ayudar, bajo qué condiciones, para disminuir, no me atrevo a usar la palabra eliminar, pero disminuir las incidencias que hay, que son manifestaciones de un desequilibrio mental? Bueno, primeramente hablando sobre las tendencias que vemos, y como estábamos ya en el tema de consumo, hay que reconocer lo que tenemos presente para después ver por dónde vamos a comenzar a atacar. Primeramente, las personas que con más frecuencia consumen son aquellos jóvenes hombres jóvenes. Eso se ve y se destaca no solo por la data nacional, pero por la data internacional. En el país tienden a ser personas entre los 26 a los 35 años. Sin embargo, eso no significa que aquellos, después de ese grupo etario, aquellos entre 18 y 25 consumen con mayor frecuencia, y también según la ONU, aquellos menores de 25 años consumen con muy alta frecuencia. En el país específicamente, por un estudio de parte de Beatriz Abad en el 2022, ella refiere que de todos los países de las Américas, las datas de consumo en adolescentes, específicamente menores de 18 años, es la más desactualizada. Desde la última data que hay de parte del Consejo Nacional de Drogas sobre adolescentes es del 2008, en la cual refieren que el alcohol era la droga de consumo más frecuente, seguida por tranquilizantes y marihuana. Algo que realmente ya no solamente puede estar desactualizado, está desactualizado, pero que se vio en su propio estudio. Ella enseñó que realmente después del alcohol, aquellos jóvenes consumen con mucha frecuencia cannabis, cocaína y también tranquilizantes y sedantes, más por parte de mujeres, algo que también está afirmado por la Organización de las Naciones Unidas, que las mujeres sí tienden a consumo de esos tipos de farmacéuticos sedantes sin prescripciones. Entonces, nosotros tenemos que saber el panorama, conocer el panorama que tenemos, porque así es más fácil identificar patrones. Entonces, ¿por qué también es importante saber en qué tipo de afecciones, de trastornos mentales afectan con mayor frecuencia a los jóvenes? Hemos visto con la línea de Cuida tu Salud Mental que la primera dama tuvo la oportunidad de extender su horario en septiembre, de lunes a viernes de 8 a 12, que es una herramienta de telesalud, de telepsicología específicamente, de primera atención de psicología, donde aquellos llaman para hablar sobre cualquier tipo de afección que tengan. Y se pudo ver con esa línea que en su mayoría los dominicanos sufren de ansiedad, sufren de síntomas ansiosos más que nada, síntomas de angustia y tristeza y también de insomnio. Sin embargo, existían ya líneas de apoyo, como la línea familiar de apoyo familiar, valga la redundancia, de UNICEF, que nos hablaba de esto,
Todo esto, en fin, es importante para tener una idea de qué vamos a enfrentar, no solo en consultas, pero sino en la unidad de intervención en crisis, y para optimizar el tratamiento de los jóvenes. El consumo de sustancias y los trastornos mentales, y cuando se juntan, que crean lo que se llama la patología dual, que es la coexistencia entre un trastorno mental y el consumo de sustancias, algo que es hasta más grave y tiene un peor curso de enfermedad que solo tener un trastorno por uso de sustancias o solo tener un trastorno mental. Sin embargo, es algo que es muy común. Su asociación realmente es bidireccional, según múltiples estudios por parte de la OMS y por muchas instituciones diferentes. A mayor consumo de sustancias, mayor es la probabilidad de un trastorno mental, y a la presencia de un trastorno mental aumenta la probabilidad de consumo. Entonces, esto dificulta el tratamiento de parte del médico, del psiquiatra, en poder guiar de la manera más eficaz el abordaje terapéutico de esos pacientes. No solamente eso, las repercusiones que tiene de manera social, académica, laboral, lo que impide a un joven que aquellos que sufren por consumo de cannabis de manera más grave son los jóvenes, por las repercusiones que pueden tener a futuro. Explícale a nuestros teleaudientes que cannabis es marihuana. Sí, claro, el cannabis es lo que conocimos comúnmente como la marihuana, que es sus efectos psicoactivos se dan por lo que conocen como el THC, que es el tetrahidrocannabinol. Y el cannabis tiene muchísimos efectos, pero se ha visto que el cannabis también tiene la capacidad de disminuir el funcionamiento cognitivo en los pacientes, específicamente en el área de atención y de memoria. Y para aquellos pacientes que tienen algún tipo de predisposición a trastornos mentales, es hasta más detrimental el consumo de cannabis. El consumo de sustancias en general y los trastornos de salud mental, que están incluidos, claro, en esa parte, dificultan el desenlace de una persona, pero más que nada de los jóvenes en nuestra sociedad. Dificultan su enseñanza, su motivación. El cannabis tiene la capacidad de causar algo que se llama un síndrome amotivacional, que desmotiva al paciente con un uso crónico de cannabis. Y hoy en día, con el problema de las nuevas sustancias psicoactivas, con los cannabinoides sintéticos, que son mucho más potentes, y se ha visto que a mayor potencia de THC, ¿verdad?, dentro de la marihuana, mayores son los efectos adversos que puede tener, específicamente los efectos adversos de la manera que perturban los circuitos neuronales del cerebro. Puede causar una disrupción en la capacidad del cuerpo, básicamente percibir estímulos. Y eso todo conlleva, ¿verdad?, a muchos tipos de barreras para estos jóvenes hoy en día. También hay que saber los puntos de socialización y de consumo de sustancias que se dan usualmente en esos ambientes de jóvenes, hasta a veces ambientes escolares. Y eso todo tiene un peso en el desarrollo de aquellos menores de 18 años para su vida adulta, no solo laboral, sino su desenlace social, su funcionamiento fisiológico, mental, y pues sí, tiene una carga muy grande en ellos. Yo pienso que no se está haciendo suficiente para atacar como dicen vulgarmente, para coger el toro por los cuernos. Creo, no sé si es que tenemos tantos problemas, y en medio de los problemas hay algunos actos que están reñidos con la moral, llámese corrupción, que distraen de enfocarse en aquellos problemas sociales que realmente afectan la calidad de vida del individuo. Y si uno se pone a pensar, la educación, que yo le llamo, es enseñar a vivir mejor. Pero enseñar a vivir mejor significa que tú aprendas para ser capaz de desenvolverte en un mundo laboral,
que tú seas una persona de moral y de ética y que seas una persona de capacidad cívica, comportamiento cívico responsable en tu país. Ese conjunto de cosas sí se dan. La persona vive un nivel de bienestar, nivel de felicidad. Hoy en día están midiendo la felicidad de los pueblos. Es muy simpático ver cuáles son los países más felices. Eso está abundantemente expresado en las redes sociales y en estudios científicos. Pero yo me pregunto, ¿qué más? ¿Qué más podría hacer el Ministerio de Salud? No, yo sé que también el sector privado lo hace y conocemos la famosa clínica Reno del doctor José Ismael Reyes, que es la persona que más yo traigo al programa, porque para mí está haciendo una labor increíble. Pero no quisiera pensar que el doctor Reyes se quede como una mariposa en el desierto, sino que haya muchas mariposas, haya muchas Sofías que piensen, que se hayan formado como tú, que dominen la ciencia como tú y que tengan la vocación que tú expresas para contribuir a que la República Dominicana goce de salud mental. Ahorita yo te dije, no uso la palabra eliminar, porque la palabra eliminar es muy difícil pensar hoy en día con el tema de las redes sociales y la internacionalización de todas las cosas, la comunicación vertiginosa que hay gracias a la inteligencia artificial. Pero sí pienso que todos podemos contribuir, sobre todo desde la escuela, y digo desde la escuela, no hablo del consultorio, desde la escuela, para prevenir, para encontrar la señal de ese niño que tú le ves en el ojo, o en el movimiento, o en la conducta, que tiene indicio de que podría desarrollar una patología que exprese un desequilibrio mental. ¿Cómo tú verías eso desde el punto de vista del gobierno? Bueno, realmente de lo que se puede hacer, hay tantas cosas que se pueden hacer, hay tantas iniciativas que se pueden dar. Yo siento que se han tratado de hacer cosas que se han publicado como logros, pero que yo siento que son logros, vamos a decir, incompletos. Sí se han movilizado varios programas, pero nos quedamos deficientes en el área de salud mental en general. Primeramente con que tenemos, según el doctor Atala, él menciona que hemos aumentado las consultas especializadas de salud mental. Sin embargo, en ese mismo artículo se menciona que hay solo 146 psiquiatras registrados aproximadamente y 77 residentes de psiquiatría, que para una población tan grande que tiene la República Dominicana, siento que eso no es suficiente. Y que por igual solamente en el Instituto Nacional hay aproximadamente unas 6 unidades de intervención en crisis, que son realmente esas unidades que reciben a aquellos pacientes con trastornos de salud mental. ¿Esos son públicos? Esos son a nivel público, ¿verdad? Y que hay aproximadamente diferentes fuentes dicen diferentes cosas, de 10 a 16 unidades de intervención en crisis en el país completo. Algunas provincias las cuales no cuentan con una misma. Entonces, de que se pueden hacer muchas cosas. Optimizar de manera en el sector público las unidades de intervención en crisis, porque no es solo tener unidades de intervención en crisis, es tener todos aquellos hospitales de tercer nivel equipados con todos los otros servicios y especialidades, también equipados con departamentos de salud mental que puedan recibir estos pacientes, porque los departamentos de salud mental podemos encontrarlos en los hospitales de tercer nivel, pero no en todos encontramos unidades de intervención en crisis, que son básicamente el primer paso, que de recibir a aquellos pacientes en crisis agudas de salud mental. Eso es una de las primeras cosas que siento que nos falta. También los recursos que tienen estas unidades de intervención en crisis. No basta con incorporarlo a los hospitales de tercer nivel que están ampliamente visitados, sino también todos los recursos de los cuales ellos gozan
deberían ser optimizados. La unidad de intervención en crisis que existen aquí en la ciudad incluyen la del Moscoso Puello, la del Jacinto Mañón, la del Salvador Gautier, la del Santo Socorro, que es la de los niños y los adolescentes. Pero, por ejemplo, si tenemos una unidad de intervención en crisis que en un sector que solo tiene 8 camas y se vive llenando y llegan llegan pacientes de manera excesiva en un día, no contamos con suficiente espacio para ellos. Pacientes que llegan, por ejemplo, por consumo de sustancias. Para poder confirmar un trastorno, para poder tratar de manera más óptima un trastorno inducido por sustancias en general, que tiende a ser un motivo de consulta bien prominente, por lo que yo pude ver en mi investigación, necesitamos por lo menos poder tener una idea, ¿verdad?, de qué tipo de sustancia, de manera física, o sea, confirmada mediante paneles de toxicología, paneles de orina, que son lo más simple, lo más rudimentario que hay, para de verdad poder ver el abordaje que le vamos a dar, porque los diferentes tipos de, por ejemplo, psicosis, a veces requieren diferentes abordajes terapéuticos, y no le vamos a dar lo mismo un trastorno inducido por sustancia de tipo alcohol que de tipo cannabis. Pero nosotros y estas unidades de intervención en crisis no cuentan con, por ejemplo, paneles de toxicología, paneles simples, paneles de orina 6, que incluyen las sustancias más comunes, que también por eso es importante la investigación de parte del Ministerio de Salud Pública, la recolección de más data de manera más amplia para ver esos patrones de consumo, para saber qué necesitamos y qué no, qué es lo más común, en qué podemos invertir en este sector para la mejora de la calidad de vida del dominicano. Todo eso hay que tomarlo en cuenta y todo eso se puede mejorar. No es solamente de líneas de telesalud, necesitamos áreas físicas de internamiento y no solamente centros de rehabilitación, centros de primer auxilio para los trastornos de salud mental, más para niños también. En estos días murió el señor Leo de Hogares Crea. Fue el primer centro, ¿verdad?, que hubo en el país, o había otro anterior. Realmente no le supiera decir si fue necesariamente el primer centro, pero es un centro Yo lo conocí. Que se conoce muy ampliamente. Yo lo conocí a principios de los años APEC y le prestamos alguna ayuda, pero sé que hay más, porque está la Fundación Fénix y están otros que están trabajando. Pero hay una palabra que tú no has mencionado que a mí me preocupa muchísimo y que yo estoy tratando de que se evite lo que está pasando en la escuela, y es la palabra suicidio. ¿Cómo la salud mental, ya cuando se hace crónica, lleva al niño, al joven, al hombre o a la mujer al suicidio? Y nada más tenemos que ver los feminicidios, cómo generalmente el hombre, después que mata a la mujer y mata a los niños que están ahí, y si la suegra está ahí, también mata a la suegra, entonces se pega un tiro. ¿Qué está demostrando en esos hogares que llegan a esa situación? Los niños que están con el código 764, que parece que todavía no se ha propagado aquí, porque hay que pagar $8 mensuales, entre los 9 y los 17 años, que es el juego a suicidarse. En Estados Unidos, desde el FBI hasta la CIA y todos los organismos de investigación estatales están trabajando para eliminar la venta de esos juegos o la modificación del juego como tal, porque jugar a que siempre son 2 personas, claro. ¿Tú te mueres primero? O yo me muero primero. Y empiezo con el cutting. Y me acuerdo, ¿cómo te sientes? Me estoy yendo. Espérate, yo me voy primero. ¡Pah! Y el que se muere primero es el que gana. Código 764. Ustedes me tienen que haber oído en varias ocasiones en las redes sociales haciendo un llamado a las familias a que no permitan, porque empezaron con el 764, pero ya hay 6 o 7 otros juegos
otros videos donde hay el código de la pornografía, el código del acto sexual, el código del desnudo, todo tipo de códigos que inducen a que eventualmente el mirar esos videos, el jugar esos juegos, van a conducir a una patología, van a afectar la salud mental. ¿Cómo ves tú eso? O cómo ves en la universidad cuando enseñan estas asignaturas? ¿Cómo ven la incidencia de eso en el ámbito de la atención que se debe prestar? Porque ahí ya no es el paciente en un consultorio, en una clínica. Estamos hablando de la familia. Sí, claro. Realmente, claro, en mi conocimiento limitado, porque todavía no soy psiquiatra, sigo siendo médico general, realmente la incidencia de depresión en el país está subestimada, es muy alta, y eso afecta no solo nosotros adultos, pero los jóvenes también. Los factores de riesgo de depresión, que tiende a ser una de las causas más comunes que lleva a suicidio, son amplios. O sea, los factores psicosociales en cuanto a la vivienda, el vínculo familiar. De parte del médico, los médicos familiares, aquellos que están encargados de comunidades, como en las unidades de primera atención que hay en toda la comunidad, que deben haber dentro de una cantidad específica de personas que forman una comunidad, debe haber una unidad de primera atención. Tenemos los médicos familiares que se encargan realmente de crear familiogramas y entender los vínculos familiares, la disfunción familiar que hay en esos hogares, claro, para aquellos que atienden. También el médico familiar va de manera domiciliaria a los hogares, y eso se le da se toma desde ahí, de parte del médico, de lo que nosotros nos enseñaron dentro del hospital, pero también es el trabajo, porque el trabajo del médico siempre va a ser multidisciplinario. Se debe ver el paciente como un ente completo, no solamente como una parte. Aunque vemos que lo que predomina en un paciente, vamos a decir, en trastorno de salud mental, también tenemos que ver todas las otras partes del cuerpo. Y como somos, debemos ser todos médicos de manera multidisciplinaria, el médico familiar, si él ve algo que requiere de la atención de algún personal de salud mental, pues debe ser interconsultado y se debe ocupar, que dentro de sus posibilidades, claramente, porque uno no le debe obligar a nada a nadie, pero debe recomendar el poder llevar, si es necesario, a esa familia o a ese hijo, a esa madre, a esa abuela, a atenderse en consulta de salud mental, sea de psicología, de psiquiatría. Bueno, en televisión el tiempo es mortal. Tenemos que llegar al fin. En una próxima ocasión que te voy a invitar, vamos a tratar el tema en la escuela y en la familia de la intervención del trabajador social, que el doctor Reyes nos ha vendido la idea de que es el agente intermediario que puede incidir todavía igual o más que el psicólogo o el orientador en la escuela. Amigos, ha sido una conversación fascinante, realmente fascinante, ver una muchacha de 23 años que se expresa con la fluidez con que lo ha hecho mi querida Sofía, y que nos ha deleitado con un tema tan doloroso como lo es lo que está sufriendo nuestro país en el ámbito de la salud mental. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Les traigo algo muy bueno y nada más les pido que se recuerden. Su maestra les dice que enseñar es educar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.